¿Por qué las festividades ancestrales siguen siendo una clave para entender la identidad en el Ecuador actual? Hay algo que acotar en primer lugar ahí, ¿no? Que generalmente nosotros cuando hablamos de historia a veces nos queremos referir solo a texto, ¿no? Tal autor dijo tal cosa, tal investigación, tal antropólogo, pero en realidad lo que hay que saber primero es que la historia fue oral. Entonces esa tradición oral se va pasando por generaciones y esa generación, esa memoria colectiva va encerrando hasta que se plasma en un escrito. Siguiendo con esto, cuando hablamos de las festividades ancestrales, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿La religión, la cultura, la resistencia, la comunidad o en realidad es todo abarcado en uno solo? Realmente toda religión involucra siempre un mito, pero no solo es esa expresión, sino que también se va haciendo por medio del idioma, los rituales, las festividades, porque todo eso engloba una sola cosa que se va uniendo y se le va llamando bajo todo esto que es cultura. Entonces las festividades son una manifestación, una expresión de esa cultura, de esa cosmovisión que tiene cada pueblo. Partamos desde ahí. Cuando viene la parte europea, los españoles, y justamente ellos hacen estos tratos con ciertos grupos indígenas para derrocar a los que están en ese momento en el poder, que en este caso de Sudamérica van a ser los incas. Entonces, en esos tratos también ya se va dando un sincretismo. Incluso cuando hablamos de República Dominicana, que son los primeros de los indios taínos, que van a ser los que introduzcan a los españoles a Tenochtitlan, ¿qué van a hacer ellos? Van a dar a sus mujeres hacia los europeos. Las festividades ancestrales no son solo celebraciones, son memoria viva y cultura. El día de hoy viajaremos a través del Inti Raymi, la Mama Negra y demás celebraciones. Más temas por acotar junto a nuestro invitado del día de hoy. Preséntate, ¿cómo el día de hoy, cómo te llamas y todo eso? Un gusto. En primer lugar, gracias por la invitación. Mi nombre es Lenin León. Soy licenciado en teología, lo cual me permitió recorrer varias partes del país. Y también tengo una maestría en innovación educativa y ya llevo en la docencia aproximadamente unos 10 años. Ok. Comenzando con las preguntas sería, ¿por qué las festividades ancestrales siguen siendo una clave para entender la identidad del Ecuador en la actualidad? Ya, justamente antes de eso, acoto algo, ¿no? Que justamente la historia no se puede plasmar solo en lo que varios autores dicen, solo lo que está en los libros, sino que básicamente es una memoria colectiva que va pasando de generación en generación. Y una de las manifestaciones culturales que engloba y expresa todo este pensamiento, esta cosmovisión, son las festividades. Ya, en cuanto a la memoria colectiva, se va pasando de generación en generación. ¿Estas festividades siguen siendo tal cual como fueron en el comienzo de los tiempos o crees que siempre se transmutan o van cambiando No, al tiempo? siempre se van adaptando, porque cada generación generalmente tiene la base de la cual va a partir, pero va añadiendo cosas que van pasando, por ejemplo, en su política, cosas que van pasando en su ambiente, situaciones como en algunas fiestas que tenían ciertos ritos, se van cambiando. Incluso los ingredientes mismos de ciertas comidas hoy son otros. Claro. Incluso por la influencia externa se van modificando. Entonces, tal cual como fueron Ya no diseñados son. originalmente, no lo son. Entonces es más adaptación, no tanto evolución o cómo No, lo es ves. una adaptación. Se va adaptando a la cosmovisión de ese pueblo. Claro. Siguiendo con esto, cuando hablamos de las festividades ancestrales, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿La religión, la cultura, la resistencia, la comunidad o en realidad es todo abarcado en uno solo? Generalmente toda religión involucra siempre un mito, ¿sí? En algún momento podemos hablar de leyendas. La leyenda parte de algo que es real y se lo va modificando para el fin de dar una enseñanza. Pero en cambio el mito es netamente algo inventado para justificar o explicar el algo. Entonces la religión hoy se va mezclando con otras cosas. Justamente el término técnico es sincretismo. El sincretismo religioso que fue pasando de las culturas originales bajo los conquistadores. Por ejemplo, en el caso del territorio de aquí, cuando vienen los incas hay cosas que se van incorporando, hay otras que se van empatando. Viene la parte europea y se van empatando ciertas cosas y se van otras modificando. Por ejemplo, te pongo uno, el bautizo. Bautismo católico, que era poner al niño y regarle el agüita y ponerle el nombre, que es una tradición que también era parecida a algo que se hacía aquí. Se ponía a los niños cerca de los ríos, se regaba agüita en su cabeza y se le ponía el nombre. Entonces se vuelve un empate, solo cambia
la dedicación a quién va ese bautismo y esa fiesta. Claro, en ese caso, al momento de que vemos cosas similares, las vamos emparejando, nada más no se van cambiando, ¿cierto? Que sean otro tipo de cosas en sí. ¿Y qué nos dices de estas celebraciones sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza antes de la conquista? ¿Cómo crees que la llevábamos? Ya. Igual, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos desde la conquista europea un periodo y de acá todo un solo, cuando en realidad hubo fases. Claro. Entonces, partamos desde aquí. Cuando viene la parte europea, los españoles, y justamente ellos hacen estos tratos con ciertos grupos indígenas para derrocar a los que están en ese momento en el poder, que en este caso de Sudamérica van a ser los incas. Entonces, en esos tratos también ya se va dando un sincretismo. Incluso cuando hablamos de República Dominicana, que son los primeros de los indios taínos, que van a ser los que introduzcan a los españoles a Tenochtitlan, ¿qué van a hacer ellos? Van a dar a sus mujeres hacia los europeos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión de ellos va a ser, no vamos a luchar como aliados, vamos a luchar como familia. Entonces, esas ideas se van juntando, fusionando. Incluso la idea misma que nosotros tenemos de los criollos, ¿no? Que decimos, son hijos de españoles, tanto de padre como madre. Y cuando tú ves los datos no es así. La mayoría son hijos de princesas indígenas con los españoles. Entonces, tanto criollos exactamente no lo son, pero esa élite fue poniéndose ese apelativo. ¿Para qué? Ir denigrando hacia los otros. Entonces, hablando tal cual de las festividades ancestrales antes de la conquista, podríamos decir que en realidad sí han cambiado de una forma diferente a la que lo llevábamos antes. Claro, porque se da justo esa reinterpretación. Por ejemplo, acá había un ritual que lo hacemos y lo dedicamos a Inti porque es la mayor deidad. Pero la élite no necesariamente adoraba a Inti. Ellos adoraban a Viracocha, porque decían es el dios supremo, incluso sobre Inti. Entonces viene acá los españoles, vienen los sacerdotes en la evangelización y ellos dicen, ok, a ver, vamos a ver un empate, cómo podemos ir metiendo lo que nosotros creemos que debe ser el cambio y se lo va haciendo. Entonces, una forma fácil es la fiesta. ¿Por qué? Porque la fiesta es colectiva, es introducir las ideas en todo un grupo. Entonces, la colectividad va haciendo. Entonces, la Iglesia Católica dice, bueno, ok, después de este rito, ¿qué se hace? Hay una fiesta, hay un compartir de comida, hay una dedicación, hay sacrificios. Perfecto. Hoy no necesitas quizás sacrificios humanos, necesitas tal vez ahora es el diezmo, es el sacrificio. Ahora necesitamos que este plato tal vez no incluya tal cosa, sino lo cambiamos por este animal porque viene trayendo de Europa. Entonces, el sentido básico de la fiesta sigue siendo el mismo, pero se lo va cambiando y modificando de acuerdo a cómo va la élite o las personas que están liderando, van dando las órdenes, tanto en la parte religiosa como en la parte política. Claro, entonces hablamos que el significado igual sigue ya no siendo, o sea, se cambiaría, se transmutaría igualmente el significado de cómo la celebraban antes a que cómo la celebramos ahora, creo yo, al día de hoy. No creo que la celebramos, no celebramos el mismo significado que le damos ahora al mismo significado que le daban antes las personas en ese tiempo, me imagino yo. Claro, el significado cambia. Por ejemplo, en el caso de, solo por ponerte un ejemplo de los nombres. El nombre antes tenía para los varones algo que simbolice una cualidad, que sea positiva, el valiente, el osado, cosas así. Para las mujeres, generalmente nombres que tengan que ver con cosas, o sea, estrella, una olla, etcétera, etcétera. Pero en cambio España viene y dice, no, tienen que ser los nombres populares y relacionados con los santos, por ejemplo. Entonces, hasta el día de hoy creo que el nombre que más se pone sigue siendo José. Entonces viene y dice, tú vas a ser José, tú Julián, tú Antonio, tú Aníbal, tú María, tú Blanquita, etcétera, etcétera. Y lo mismo se fue contextualizando en los apellidos, ¿no? Incluso los apellidos indígenas solo se les permitía a los que tenían poder, a los que permitieron tener. Entonces a ellos se les permitía tener el apellido en quicho, pero en cambio a los otros, por decirlo de alguna manera, los rezagados, a ellos ponles el nombre del apellido de la hacienda donde trabaja. Entonces los Fuentes, los Hernández, los León, ¿a qué pertenece? Entonces esa idea también se va transmutando. Entonces con las fiestas y con todo lo que es la comida, el compartir, se lo hace ya un solo y se va convirtiendo en un solo cuerpo, lo cual hablábamos al inicio, es el sincretismo como tal. Incluso hasta en las figuras.
Tú pones una figura que antes tenían de una determinada deidad indígena y ahora se la transmuta con una deidad que viene trayendo la parte católica. Entonces cada pueblo incluso va a cambiar el nombre y va a tener un santo, un patrono. Claro, claro, claro. Ahí es cuando se va quitando más de todo el politeísmo, me imagino yo, de esto, o en ese tiempo, en esa transfusión de españoles y nuestra cultura, el politeísmo se fue quitando de a poco o fue directo, se acabó y ya. Yo creo que el politeísmo exactamente nunca se ha ido. Ujú. Porque si hablamos en un plano un poquito más teológico, la idea es, hay un Dios creador y de él emana todo, Claro, sin caer en el panteísmo, que el panteísmo es en cambio yo creo que todo es Dios, tú eres claro, Dios, teoría. algo es Dios, el sol es Dios, el universo es Dios mismo, no. Entonces, la Iglesia Católica intenta erradicar eso, pero ellos mismos ya vienen con un bagaje cultural. Entonces, ellos mismos ya vienen arrastrando una cantidad de santos, que si bien no le podría llamar exactamente politeísmo, sí es algo como que un símil. Entonces, Ujú. tú tienes este Dios, se parece a Pedro, tienes este Dios como se le parece a María. El hecho mismo de sostener la estatua de la Virgen a Jesús ya viene mucho antes, incluso antes de la aparición del cristianismo en culturas Claro. más antiguas, ya había estas figuras, entonces se van como que trasladando, ¿no? Mm, sí, 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 más o menos ya comprendo más sobre eso. Y siguiendo la siguiente pregunta, ¿qué se pierde cuando una festividad se vuelve solo algo turístico y deja de ser el ritual tal cual? Ese es uno de los grandes problemas que nosotros podríamos hablar de globalización y tal vez ya el término nuevo, mundialización, porque ahora todo se vende. Entonces, algo es declarado patrimonio cultural, alguien dice, hay que explotarlo. Claro. Mira, esto es patrimonio intangible de la humanidad, hay que explotarlo. Entonces, generalmente cuando yo hago la fiesta, muchas de las veces es solo la parte comercial, qué puedo vender, qué puedo sacar, y cuando lo hago netamente turístico, hasta cierto punto pierde el significado del por qué lo hago. Claro, Entonces, preguntas incluso a un local que está participando, ¿qué estamos festejando? O sea, tal fiesta. ¿Y por qué? O sea, siempre lo hemos hecho. claro. ¿Cuántos años llevamos? No sé, perdí la Pues, cuenta. Entonces, la parte turística, aunque si bien obviamente es necesaria dentro de una economía, especialmente la nuestra, lamentablemente se desvirtúa el por qué más que el para qué. entonces estaríamos hablando que tal cual el turismo en realidad más que a beneficiar al conocer la cultura le está tal vez dañando o en este caso no beneficiando como tal a estas tradiciones o fiestas que se hacen. Yo diría más bien lo que faltaría es la planificación. Ujú. O sea, todo debe tener ciertas fases para irlas cumpliendo y tratar, pero obviamente teniendo la idea de que va a haber un sesgo en el cual obviamente se va a perder. Pero si yo primero educo el por qué es la fiesta, para qué hago la fiesta, e incluso el Ministerio de Educación podría incluir ciertas situaciones como estas Ujú. dentro de las materias, que a veces extracurricular los damos los profesores, Claro. saliéndonos un poquito del marco, y entonces en estos pueblos se hace la reivindicación de lo que yo hago, el por qué lo hago, y después, de forma secundaria, aprovechemos dentro del turismo, que puede ser tanto nacional como internacional. Claro, 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 claro. Estas festividades también obviamente en los colegios se practican y en este caso tú crees que la educación o tal cual cuando hacemos el Inti Raymi o alguna de estas festividades dentro de los establecimientos educativos, los jóvenes lo hacen con sabiendo el significado de verdad o solo lo participan por participar o cómo lo ves tú en ese aspecto más de profesor. Ujú. Mira, antes sí era obligatorio, Ujú. entonces se insertó y entonces llega un ministro y dice yo tengo este criterio, se lo hace y se ejecuta. Entonces hace 2 ministros anteriores sí era obligatorio, especialmente el Inti Raymi se hacía la fiesta. Entonces el problema era que se recargaba sobre los tutores, los docentes tutores eran los que tenían que ver cómo, cuándo lo hace y todo bajo la tutela del rector. Y era generalmente hazlo ya. O sea, ¿y en qué momento lo explico? No, en ese mismo momento. Entonces, cuando tienes colectivamente a la gente tratando de explicar algo, teniendo 2000 estudiantes en un patio, o tal vez ya no le pongamos tanto, unos 600, suficiente, ¿crees que los 600 en realidad te puedan estar escuchando? La verdad, no. Es un poco complejo. Complicado. Grupos pequeños comprenden mejor. Entonces, si hubiese sido un previo antes, ok, vamos a darle una significancia que sea importante.
pero en cambio luego ya no. Y después de hoy, ya estos últimos dos ministras no han tenido un énfasis realmente en esto, que en algunos casos puede ser también bueno, porque dentro del colegio, como hay también diversidad, hay gente que dice mi religión o la que yo tengo, mi creencia, no me permite participar. Entonces tú tampoco puedes obligar al estudiante y decirle, mira, participa de esto, aunque la significancia no tenga que ver con tu religión. Él dice, yo creo que desde la perspectiva mía o de la que me dicen mis papás, no lo hago, entonces tampoco les puedes obligar. Entonces en ese sentido debería ser un poquito más flexible, voluntario, si es que en alguna vez regresa. Claro, claro. Yo creo que va más igual, yo creo, a lo flexible y más que todo al que quiera participar. No todos tal vez son de la misma cepa, por así decirlo, o que estén interesados en esta cosa, pero igual siguen siendo cosas ancestrales o festividades que se deberían igual todavía mantener. Pero obviamente también yo creo que va el hecho de que tú dices que se debería también educar antes, o sea, como que te den un tiempo antes de organización, de ¿saben qué? Pasa esto, el Inti Raymi se trata de esto, o la Mamá Negra se trata de esto, y luego ya implementarlo a los que quieran participar en ese caso. Bueno, más que todo, siguiendo con el Inti Raymi, el Inti Raymi, ¿cuál sería el origen de este? ¿Y por qué solo ocupa un lugar tan central en esta celebración como tal? Justo, ¿no? Esto del Inti Raymi es la división de todo el año que ellos lo hacían en los 4 ciclos, lo que nosotros hoy llamamos 4 estaciones. Entonces ellos, conocedores de los astros, daban una significancia muy buena a esto, porque dicen, ok, empieza el tiempo de la cosecha, empieza el tiempo del invierno, empieza el tiempo de sembrar, lo cual es fundamental. No sé si alguna vez han escuchado, había un almanaque que se llamaba el almanaque Bristol, que generalmente se vendía en los mercados, era un librito rojo, en el cual había fechas en las cuales se podía sembrar, había fechas en las cuales supuestamente era mejor que otra para ciertas circunstancias. Hoy casi ya, tal vez ni en internet lo encuentres, pero eso estaba justo basado en eso, en las ideas del Inti Raymi de saber de cómo. Entonces, para ellos, el poder sembrar, el poder cosechar, el poder pasar de un ciclo a otro, era merecedor de una fiesta. Entonces, esa era la significancia del Inti Raymi, y hoy casi queda solo en un dato más. Se convierte simplemente tal vez en una materia, en un dato que tienes que aprender y tal vez ponerlo en un examen y después se acabó, cuando es parte de tu nacionalismo, parte de tu identidad. El hecho de saber, aunque tal vez no necesariamente participar, te convierte o te hace un poquito más ecuatoriano, un poquito más de tus ancestros, de donde vienes. Porque a la final, en el mestizaje, venimos de las dos culturas, nos gusta o no, hay que resaltar las dos, o más. Sí, 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 eso es bastante importante en realidad. Como tú te lo explicas y yo creo que también esto también va perdiendo bastante importancia en realidad. ¿Tú crees que en el futuro, muchos años después, en realidad estas festividades se pierdan como tal o crees que siempre van a estar ahí aunque sea en lo mínimo, en la minoría o de Yo plano creo crees que se que puede perder? a la larga, al paso, esto se va a quedar solo concentrado en ciertos sectores de la población. Como por ejemplo, a veces en la parte indígena, donde son netamente pueblos completos, o una buena parte de estas etnias son los que más lo mantienen. Claro, Pero vamos a ciudades grandes, o la gran explosión que se ha dado hoy de Santo Domingo. claro. Por ejemplo, ¿qué festividad propia tiene? Ujú. Entonces, uno dice, la de los Áchilas, pero ¿cuál? Entonces, como que se va desvirtuando con el tiempo y hay un gran riesgo de que con la globalización, la mundialización, poco a poco se vayan dejando de lado todas estas tradiciones que han durado no solo siglos, en algunos casos milenios. Claro. En cuanto a esto de la simbolización de la cosecha para los pueblos andinos, más allá de la economía, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿va más allá de lo económico? Claro, ellos lo festejaban no solo porque se tenía recursos ni excedentes para poder comercializar, sino que ellos veían como sus bendiciones. Entonces, la bendición que yo tengo de poder alimentarme, porque era fundamental la vida. Y de esa forma yo veo que se reproducen las plantas, se reproduce el ser humano y estoy como que cumpliendo mi misión. Entonces, por ejemplo, antes la gente salía al Quito y era normal tener un vendedor ambulante y hoy dicen, bueno, ya no es necesario, tengo un centro comercial y lo voy desplazando. Entonces, algo similar va pasando con esto. Es como que vamos desplazando ciertas cosas
supuestamente por avances y a veces hasta para proteger, entre comillas, el ornato, cuando ha sido también parte de una tradición. Entonces en las fiestas pasa algo similar. Dicen, oye, hoy ya no pongas tal canción, tal artista, porque utilicemos mal el término, cholo. Ahora mejor ponle tal cantante internacional. Claro. Entonces ahí como que le vas desvirtuando hasta cierto punto la fiesta, pero en cambio la fiesta original no. La fiesta original tenía esa concentración religiosa, cultural, de saber que lo que estoy haciendo va a agradar no solo a la colectividad, sino a la deidad, de que yo estar bien. Entonces, esa cosmovisión que tenían de armonía, ¿no? Que esté bien, estar bien con la naturaleza, estar bien consigo mismo y estar bien con la deidad. Era como un trípode que iba sosteniendo el proceso cultural, en cambio hoy no. Incluso hasta en la medicina. Por ejemplo, muchos doctores que le dicen, necesita paracetamol, necesita esto, tranquilizantes, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían las culturas antiguas? Incluso con la llegada ya de los europeos. Contáctate con la naturaleza, distráete, báñate en una cascada. Y aunque ellos le mezclaban un poquito más con esto de las energías, todo, hoy nosotros sabemos que eso hace que el cuerpo se vaya relajando, el tener contacto con la parte primaria. Entonces todo eso como que se está dejando de lado y lo que llamamos avance no necesariamente lo es. Claro, no, o sea, la cosmovisión y todo lo que tú dices del estar bien con uno mismo y estar bien con la naturaleza, ¿eso también crees que se conecta un poco al summa causa o crees que son términos muy diferentes? No, claro que sí. Porque el que yo esté bien no podría completarse al 100% si yo estoy enojado con el vecino. Claro. Como decía algún cantante que fue Facundo Cabral, él decía, es una obligación del ser humano ser feliz, porque en el momento que tú no eres feliz, amargas al vecino, buscas amargar a otro. Entonces, es parte, ¿no?, de la idea. Incluso en la parte europea, hablando en la filosofía, ellos dicen, ¿no?, el hombre, el ser humano, tiene que ser feliz, es su obligación, es parte de. Entonces, si tú empatas las dos cosas, no están en contradicción. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos de ser y estar, lo que procuremos, en cuanto podamos, estar en paz con todos. Con todos. Siguiendo esto, ¿crees que hoy entendemos la conexión con la Pachamama o solo la repetimos como un discurso bonito y ya? No, casi que ya ni siquiera está en el discurso, porque muchas de las veces es mencionado, ¿qué?, unas 2, 3 veces al año, no más, y tal vez lo más probable lo escuchas en un paro. Claro. Y no más, dices, vamos ahorita en la defensa de la Pachamama, vamos a hacer defensa de esto, pero a veces es hasta cierto punto un poquito contradictorio cuando hay cierta explotación, por ejemplo, Claro. de las mismas comunidades hacia otras. Entonces, esa idea de la Pachamama generalmente hoy sí se está quedando como que rezagada, pero ¿dónde se va camuflando? Puede ser, por ejemplo, en el mismo sincretismo de hablar de Pachamama, que era la madre, la que provee, también en el sincretismo religioso, como que la Virgen va dando esa cierta cobertura que va como que reemplazando el territorio, pero la idea se va como empatando, ¿no? Claro, claro. Camuflando ahí. O sea, vamos hablando también de esto, de que, lo del principio que dices tú, ¿no? Que como vinieron los europeos y se van empatando cosas, va pasando lo mismo. Entonces, en este caso, que ya de por sí en el discurso la Pachamama ya no está, entonces se va empatando con otra cosa como esto de la Virgen María. Prosiguiendo ya a otra festividad que sería la Mama Negra, ¿tú crees que la Mama Negra se considera una de las festividades más representativas de la cultura del Ecuador? O... Sí, es muy representativa porque representa los 3 primeros grupos originales que se va a dar todo el mestizaje, ¿no? Generalmente nosotros hablamos, decimos, un europeo indígena mestizo. Ponemos afro y un europeo y nos da mulato. Ponemos indígena y afro y nos da sambo. Claro. Pero era como que las bases, ¿no? Pero justo la Mama Negra sigue encerrando eso. Es decir, aquí estamos, entre comillas, las etnias básicas, por no decirlo raza, que ya no se usa, y de aquí se va desprendiendo todo. Permíteme hacer una frase súper grosera, pero que engloba todo esto. Y es la que la van a decir los mestizos, ojo, no la van a decir los primeros pueblos y van a decir, hay que trabajar como negro para vivir como blanco y chupar, hablando del alcoholismo, como indígena o como indio, como se decía despectivamente. Entonces, en esa grosería incluso ves una fusión de cosas.
Entonces en la Mama Negra obviamente están representados cada uno de los grupos y es hasta cierto punto una burla, ¿no? Una sátira que yo hago de cómo fue la mezcla étnica. Claro, eso es súper interesante, de hecho es muy chistoso como tú lo dices, pero en realidad abarca las etnias que se ejecutan aquí en la Mama Negra. ¿En estos qué elementos como indígenas, africanos y españoles se conviven en esta celebración tal cual? Sería así, ¿no? Ujú. Sí, incluso hay una fiesta, no diré igual, parecida en algunos aspectos, que es en Pasto, que es el carnaval de blancos y negros. Entonces, el carnaval de blancos y negros generalmente es algo muy similar donde yo le pongo la representación de los amos, los señores que supuestamente eran los españoles, hago una representación de los afro, hago una representación de los indígenas locales, los pastos, y es algo parecido, similar a la Mama Negra, en donde se hace toda esta amalgama de cosas. Claro, claro, claro. Entonces, igual en este caso, desde la experiencia, cómo se vive la Mama Negra o cómo se hacen estas fiestas, tal cual sería la celebración del mestizaje en nuestro país o algo parecido, ¿verdad? Sí, es como un tesoro escondido histórico, porque es como una cronología que van haciendo en la Mama Negra. Esa cronología es como, a ver, nos chocamos con tal cultura, ¿qué pasó? Nos chocamos con tal cultura, ¿qué pasó? Y entre las culturas chocadas con la primera, se va haciendo como esa idea, ese Como choque, sea de ¿no? que... De cosas. Entonces, y se van fusionando. Entonces, incluso hasta en la forma de hablar, la jerga, las expresiones de los ciertos pueblos, uno lo analiza un poquito más y dice, ¿y esta frase de dónde es? No. Y dicen, esta frase, aunque lo decimos hoy en español, nace en otro contexto totalmente diferente. O como la mezcla que hacemos a veces en la expresión. Hace frío y decimos, achachay. Achichay. Pero eso no es técnicamente castellano, Claro. no es español, es quichua. El quechua. Incluso hay palabras que son muy similares, pero parece que están en español, pero no lo son. Como por ejemplo dicen, amárcale. Amarcar en el español no existe. Claro. Es cargar. Y marcar es otra cosa, Claro, un claro. término diferente. Entonces lo mismo pasa acá. En este sincretismo que se da en esta fiesta es ver qué pasó con los afro, en qué momento se unieron, en qué momento, qué hicieron los españoles con tal grupo, el grupo mestizo que hizo, el grupo mulato que hizo y cómo se va dispersando por todo el país. ¿Tú crees que esta forma de hablar, esta jerga, el ararray, el achachay, el cárgarme, el ñaño, el guagua, crees que estas cosas se vayan perdiendo en el futuro o crees que están muy marcadas? Yo creo que están muy marcadas, en realidad hasta yo lo utilizo, mi familia lo utiliza, entonces... Hay ciertas situaciones que sí, pero el idioma está vivo, el idioma va evolucionando, va incorporando y a veces eliminando cosas y cambiando significancias. Por ejemplo, vamos a hablar de un término que nosotros antes quizás, bueno, yo soy un poquito más de edad, nuestra generación escribía en un mensaje tal vez ja, 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 y ahí te ponen XD. Tú dices, ¿y qué es XD? O tú dices, voy a hacer algo que los chicos lo van a entender tal vez más que nosotros, y dice, la detonó. Y uno dice, chuta, hubo una explosión, ¿qué pasó? Entonces dicen, Claro. y tal vez no entiendas el chiste o tal vez no entiendas la expresión cuando te hablan con esa jerga y muchas de las veces mezclada entre español, quichua y todo lo que se va incorporando nuevo. Entonces, Claro. a veces uno se pone a pensar y dice, ¿qué exactamente quiso decir? O cuando yo le pido a un estudiante, le digo, hago una exposición y trate de evitar los modismos, por favor. Entonces dice, ok, listo, profe. Qué rancio. Y digo, ¿pero por qué? La expresión rancio para mí es algo que se está descomponiendo hasta que ya entiendo el contexto. Y digo, Claro, okay. claro. Es muy gracioso como lo explica en realidad. Es verdad, porque ahora siempre va cambiando ese tipo de cosas. Van a aparecer palabras y mil y van cambiando a por montón, creo yo. Pasando un poco más a esta celebración del Día de los Difuntos, ¿cómo concebían los muertos los pueblos ancestrales del Ecuador? O sea, siempre ha habido creo que un temor natural al morir, pero los pueblos andinos le daban otra concepción un poquito diferente a la idea del cristianismo, ¿no?
Entonces era como un paso que era necesario dar para incorporarte con la Pachamama. Entonces había que hacer igual un festejo cuando te vas. Y dependía del pueblo el cómo, aunque de forma general hoy, por ejemplo, es el guagua de pan, la guagua de pan que representaba al difunto y la sangre de ese difunto que es la colada morada. Pero los ingredientes que hoy se ponen son de la llegada de los europeos. Originalmente, posiblemente tenía esto sangre real, de verdad, pero de animales. Y se mezclaba con otras situaciones locales. Ahora, en cambio, no. Viene la iglesia y dice, la fiesta está perfecta, empata casi con una nuestra, pero vamos a poner estos ingredientes. Vamos a hacer el muñequito de tal manera. Por ejemplo, y yo, por ejemplo, soy del Carchi. Y allí, a los niñas, solo a las niñas se les da la muñeca de pan. A los varones se les da un caballito. Entonces, uno dice, todos los del Carchi, caballos, de ley. Y también hasta en la colada morada es una particularidad que se hace en esa localidad. Entonces, va cambiando conforme lo que es lo general del país. Entonces hablaríamos que el Día de los Difuntos como tal no sería algo 100% ancestral ecuatoriano, ya que tenemos esto que dices tú, la colada morada es más que todo elementos europeos, entonces... No, o sea, la idea nace acá, pero el cómo la van a hacer, el qué elementos se van a poner o qué se van a cambiar, es lo que los europeos aportaron. Claro. Entonces, en la fiesta de lo que es de los difuntos, se tiene esa idea, ¿no?, del traspaso hacia la otra vida. En cambio, hoy también el cristianismo le da otro significado, ¿no? Incluso cuando se choca con toda la parte de aquí, a donde ha llegado el cristianismo, hace prácticamente lo mismo. Dice, ok, o sea, la muerte no es el problema. ¿Qué pasa después? Ese es el problema. Entonces, esas como visiones diferentes son las que en algún momento toparon y en algunas cosas friccionaron y una sí termina ganando a la otra. Y en otras, pues, simplemente se modificó. Claro, justamente yendo por esa misma línea, ¿crees que esta celebración ayuda a perder el miedo a la muerte o en realidad darle otro significado, darle, no sé, otro tipo de forma de ver? Yo creo que el gran problema que en toda cultura se intenta responder es ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? ¿Por qué el miedo a morir? ¿Por qué el miedo a dejar de ser? Entonces la idea, incluso hasta desde la filosofía de la ontología, nos dice, yo soy, y después, ¿qué soy? ¿Soy la expresión tal vez solo de este cuerpo o la muerte solo es que deja de funcionar este sector mío? Pero ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el sentir, las emociones, la mente? ¿Qué es? Entonces, algunos casos que llegan al otro extremo dicen, somos solo materia. En el momento que mueres y tal vez ese miedo natural que tienes es porque simplemente es un subproducto de tu mente. Pero en cambio acá no. La fiesta de los difuntos es un festejo que yo hago de que tal vez abandono este cuerpo que se cansa, se enferma, envejece y pasa a otro plano. Entonces lo que pertenece a la tierra sigue siendo de la Pachamama y lo que se creó o lo que yo soy cambia a otro lado. Incluso la idea de decir, tú no te llevas nada de este mundo. Encierra el nada físico, pero tú te llevas recuerdos, tal vez te llevas sentimientos, te llevas conocimiento. Entonces, eso es lo que encierra la festividad en sí. El festejar que alguien llegó de una manera y se va de otra, cambiando. Incluso en algún momento que yo estuve por casualidad en Cayambe y hacían un entierro de un niño. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque toda la gente iba atrás del féretro cantando. Y a mí me llamaba la atención otra situación más allá porque había una mujer bailando. Yo decía, ¿y quién es ella? Ella es la mamá. La mamá no puede llorar porque murió un angelito. Y aunque ese término es del cristianismo, no de la cosmovisión de ellos. Claro. Y atrás iba otra mujer y cada cierto tiempo le iba pegando. Yo digo, ¿y ella quién es? Dice, es la suegra. Porque se le acusa que ella fue mala mamá de alguna forma y por eso el niño muere. Entonces es responsabilidad de ella no llorar, bailar, y es responsabilidad de la suegra irle pegando a manera de castigo por la situación que pasó. Entonces, y atrás la banda, tocando. Entonces no es lo mismo
un funeral de un niño, muchas de las veces un funeral de un anciano, e incluso en nuestra propia forma de ver, ¿no? Cuando alguien te dice, dependiendo de tu edad, llega tu papá y te dice, acaba de morir el vecino, se murió jovencito. Dice, ¿cuántos tenía? 40 años. 40 años. Uno que tiene 40 dice, claro, en realidad jovencito, pollito, aprendiendo a vivir. Pero si tú tienes 15, ya no lo ves como alguien Claro, joven. Tú le vas con alguien de 60 y te dice, realmente se murió jovencito, 40 años, imagínate, ya llegó a 60, el chico estaba aprendiendo a vivir. Y utiliza hasta esa palabra, ¿no? Chico. Entonces, esa idea, esa resignificancia, es a lo que uno se va enfocando, cambiando y entiende entonces el porqué de la fiesta y el para qué lo hago. Y no solo porque, bueno, tocó hacer la tradición y todos a tomar colada morada donde la abuela. Claro. Ya se nos acabó el capítulo, creo que nos ha llenado bastante sobre la cultura, la cosmovisión y sobre todo estas fiestas que han sido bastante importantes para la historia del Ecuador. No sé si quieras decir algo a nuestro público, algo a la gente que nos ve. Sí, yo creo que lo principal para que no se pierda una cultura es la lectura. El que nosotros podamos leer y empecemos por nuestros propios autores. Hay autores ecuatorianos muy buenos, de hecho hay artistas ecuatorianos muy buenos y que generalmente pasan por las calles y son perfectos desconocidos. Entonces empecemos empapándonos de los que actualmente escriben, crean arte, porque esa es la expresión justamente de nuestra cultura y de lo que somos. Entonces por ahí podemos empezar y darle esta nueva significancia e incorporarlos a nosotros como cultura ecuatoriana. De ahí realmente ser embajadores si en algún momento salimos, o si estamos aquí igual, ser embajadores de lo que realmente es Ecuador. Bueno, esto sería Anacronia Podcast, donde evocamos la ruptura del espacio y el tiempo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en YouTube y darle like a este video. Muchas gracias.